10 segundos más ya estamos. Gracias, ingeniero. Bien, ya nos encontramos en línea en la plataforma de Facebook. Podemos dar inicio a la clase, doctor, a la conferencia. Hola, Coco, ¿cómo estás? Por favor, controlemos sonido. Sí, doctor, ahora sí ya estamos en línea, ya estamos en la plataforma de Me Facebook. mandan algunos mensajes, Adrián, indicándoles si les va a mandar links. ¿Cómo van a entrar? Por favor, me siguen mandando mensajes. ¿Cómo van a entrar? Van a estar ¿Puede mandar el link van a nuevamente entrar a la todos? página de Facebook. Por favor, podría... Doctor, la transmisión se va a hacer en Facebook. Todo va a ser en Facebook. Ahorita nuestra compañera Ivy le va a mandar el link de la transmisión de Facebook al grupo. No se preocupe. Sí, por favor, me están mandando muchos mensajes que si va a haber link o no. Por favor. Bien, doctor, ya estamos en línea, ya estamos en la plataforma de Facebook. En este momento ya hay 42 conectados en nuestra fanpage. Podemos dar inicio a la conferencia, doctor. Ya, muchas gracias. Bueno, de todos modos, esto se va a grabar y va a permanecer seguramente en el portal del Colegio de Abogados, ¿no es verdad? Sí, Adrián, doctor, va a por estar en la favor. plataforma de Facebook. Correcto. Se está grabando, ¿no es verdad? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Bueno, damos inicio a este ciclo de conferencias auspiciado por el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz y también mi persona, que nos hemos puesto, bueno, de acuerdo, hemos hecho un pacto de caballeros, de transmitir este ciclo de conferencias sábado tras sábado a los fines de que, bueno, se pueda dar diversas temáticas sobre el apasionante mundo del derecho procesal civil. Decirles, amigos, que cada sábado va a haber una conferencia donde no siempre estaré. Invitaremos a destacados abogados del foro, a distinguidos magistrados, a jueces y otros doctrinarios de nuestro medio. Es así que tengo el honor de iniciar este ciclo de conferencias que se va a llevar a cabo inclusive hasta el día 30 de noviembre. Bueno, empecemos entonces con los principios procesales civiles. Queridos amigos, es bueno que todos participen, ¿no?, en los ejercicios que demos. Por favor, así vamos a practicar un poco más lo que estamos diciendo. Ubicación del derecho procesal civil y rol de los principios. Diríamos que para ayudar a ubicar a nuestra ciencia, el derecho procesal civil, la filosofía del derecho ha señalado objetos finales para este estudio. Así, por ejemplo, el derecho privado tiene como finalidad última la libertad. No solamente esa libertad de no estar en una cárcel o algo por el estilo, sino la libertad de pensamiento, la libertad de locomoción, la libertad de poder hacer uso de todo lo que tengamos acá bajo este cielo, siempre dentro de la ley, dentro de los cánones de la moralidad, de las buenas costumbres. Entonces el derecho privado está al servicio básicamente de la libertad del ser humano y no, como se decía en los inicios del derecho civil, únicamente es para la propiedad privada. Hoy en día es amplio. Por otro lado está el derecho público, que ya se acuñó este término allá en el viejo derecho romano, donde más se hablaba de las cuestiones del Estado.
Pero hoy en día el derecho público tiene un objeto final. Es proteger los intereses colectivos de una sociedad, de un Estado. Así podríamos hablar que el derecho público protege no solamente estos intereses de todos, sino también rige el devenir de un Estado. Al centro tenemos un derecho social, el derecho social que inicialmente se ocupaba más de cuestiones laborales. Hoy en día ha evolucionado tanto el derecho social que precisamente nuestra constitución política del Estado hoy en día se dice ser un Estado de derecho social. Y precisamente es así, porque recordarán ustedes, amigos, en sus estudios de derecho constitucional, hasta antes de 1938, precisamente teníamos un Estado liberal. Ese Estado liberal que se da desde la Revolución Francesa, pasa por nuestro país. No olvidemos que Simón Bolívar era un fanático del liberalismo, porque era la corriente en vigencia. Pasando el tiempo, el capitalismo evolucionó y precisamente desde 1938, con la constitución de Sherman Bush, nos adentramos en un Estado social. Por supuesto, dentro del capitalismo. Entonces, el derecho social se erige como una defensa no solamente de los trabajadores y derecho al trabajo, sino en todos los ámbitos. Bolivia es un Estado de derecho social. Si nosotros analizamos nuestra constitución política del Estado en el artículo 62, veremos precisamente eso, que el centro, el núcleo fundamental del Estado, este Estado de derecho social, es la familia. Entonces, haciendo un poco de ejercicio, ¿por qué trabaja el trabajador? ¿Por qué se esfuerza por tener una seguridad social? Todo para él y su familia, sustentar su familia. Entonces, un objetivo final del derecho social será la familia. La familia puede estar compuesta hasta por una persona, 2, 3, 10 personas, pero el centro es la familia. La pregunta será entonces, ¿dónde ubicamos al derecho procesal civil? ¿En cuál orden? Bueno, trataremos de respondernos posteriormente esta pregunta. Según Hugo Alsina, el derecho procesal civil y comercial es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y el estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y de las partes en la sustanciación del proceso. Fíjense en esta definición ya de fines de la década del 50, Hugo Alsina ya nos va esbozando lo que va a ser la jurisdicción en un Estado moderno. Según Eduardo Couture, que es un tratadista de la década del 40, el 50, nos señala que el derecho procesal civil es la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia de aquel conjunto de relaciones jurídicas denominado proceso civil. Por supuesto, a todos ustedes, estimados amigos, invito a leer esta obra fundamental, ¿no? Porque dice Fundamentos del Derecho Procesal Civil, y sobre esta ustedes pueden estudiar ya otros libros, pero este es tan sencillo, tan diáfano en sus expresiones, que realmente es una base. Es interesante ver esta definición porque trata de responder a la pregunta que desde hace muchos años nos hacemos quienes estudiamos el derecho, y es ver qué es el proceso judicial. Entonces entramos en un ámbito ontológico. La ontología estudia al ser, y no solamente al ser humano, no solamente a los seres vivos, sino el ser de todas las cosas. Por eso, este autor la trata como una ciencia autónoma que determina el contenido y objeto de esa rama del derecho procesal civil. 2. Señala la descripción formal.
y se pregunta, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso? Entonces nos adentramos a un fenómeno de la realidad, una realidad aparente y una realidad verdadera. Son aspectos fenomenológicos. En nuestro medio nacional nos preguntamos, ¿cómo es ese proceso? ¿Es una verdad con todos sus principios, su ley se cumple, es rápido, directo, práctico o no? ¿O no cumple esos objetivos? Entonces estamos hablando de una realidad verdadera y una realidad aparente en la ley. 3. Determina los fines o resultados del proceso. Y nos preguntamos, ¿para qué sirve el proceso? Entonces nos centramos a un mundo axiológico valorativo. Queremos ver la función del proceso. En Bolivia el proceso civil es un ritual eficaz y eficiente. ¿Cómo es ese ritual? Lo interesante de Eduardo Couture es que nos dice que el derecho procesal civil es la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones denominado proceso civil. O sea, toda una ciencia, todos los principios procesales, todos los valores, todas las finalidades que podamos encontrarle al derecho procesal, todos están en función del proceso civil, ese juicio, ese ritual que lo hacemos en los tribunales, toda esa ciencia en función, diremos, de ese objeto que es el proceso civil, ese medio para resolver conflictos de relevancia jurídica, ese instrumento, esa realidad que tenemos en los tribunales. Esa es una de las virtudes de esta definición. La ciencia procesal civil en el siglo XXI. La sociedad hoy es más exigente en todo orden, ¿no es verdad? Sí, siempre estamos buscando salir profesionales, hacer posgrado, seguir estudiando y estudiando, porque el mundo es muy competitivo. Porque ya no satisface toda una ciencia como la tratada del derecho procesal civil, que solo esté en función del proceso civil, sino que debe darse alternativas, y más aún, consultando la realidad boliviana, donde se han integrado otros modos de soluciones a los conflictos y también el cambio de la estructura judicial en pos de su modernización para un mejor servicio y cumplir con el mandato constitucional de justicia eficaz y eficiente, tal cual lo señala el artículo 180 de nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, el derecho procesal en el siglo XXI está buscando nuevos derroteros, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos derroteros próximos y factibles de estudio, de ser manipulables, de ser utilizados, de ser objetivos? Son 3 básicamente. Primero, el proceso civil como un instrumento del Estado para resolver en el foro, en los tribunales, el conflicto de relevancia jurídica, pero de manera adversarial, parte contra parte, choque contra choque, en una lid reglada, el proceso civil, para que finalmente el juez, por acto de juicio, dicte su sentencia definiendo ese conflicto. 2. Otros medios de solución del conflicto. Aquí abordamos otra situación. No solamente estudiar ese proceso, no solamente apostar por el proceso civil, también tenemos que apostar por otros medios de solución del conflicto. Así tenemos la conciliación en sus diversas formas, la conciliación extrajudicial, fuera de los tribunales, fuera del juicio, la conciliación ante el conciliador dentro del órgano judicial, la conciliación intraprocesal ante el juez, son medios de solución del conflicto alternativos al juicio común que conocemos. También la mediación. ¿Sí? Recordemos que la mediación se confunde mucho con la conciliación, más aún cuando en muchos países a la conciliación la denomina mediación, como en la Argentina y otros países.
También el arbitraje es otro medio de solución del conflicto, pero sigue siendo adversarial, parte y contraparte luchando. Y también, ¿por qué no decimos que la negociación es otro medio de solución del conflicto? La negociación parece que fuera algo sencillo donde se pone una parte con la otra parte y discuten el tema. No, la negociación debemos entender también como un proceso donde básicamente está evidentemente una parte y la otra parte con su centro de intereses, pero en ese proceso debe fluir la información, el relacionamiento, el diálogo. Discuten diversas posibilidades de solución, diversas propuestas y finalmente arriban a un acuerdo, llegan a un acuerdo que puede poner fin a ese conflicto de relevancia jurídica. Luego tenemos la estructura administrativa judicial, que debe ser estudiada necesariamente. Para estudiar la estructura administrativa judicial, ¿no?, como tratamiento del derecho procesal, es que nos preguntamos lo siguiente. Por ejemplo, la mayoría de ustedes, o quizás todos, han ido por los tribunales a ver ese nuevo edificio frente al Ministerio Público en la calle Potosí. Vemos una ventanilla donde apenas puede salir el expediente. No podemos ojear. Juzgados muy reducidos, pequeñitos, donde uno para entrar a la sala de audiencia tiene que golpearse las rodillas en las sillas, en los muebles, ¿no? Hacer 1000 ejercicios, malabarismos para sentarse y escuchar al juez. Cuando vemos y le preguntamos por otro cuerpo en tribunal, nos dicen, no, está en nuestro archivo del juzgado. No está todo en el juzgado. Cuando vemos que algún funcionario nos maltrata, ¿qué de la empatía que debe haber? ¿Qué de la calidad y calidez que debe haber de los funcionarios? Cuando a un juez le falta una buena computadora, cuando a un juez le falta una buena impresora, cuando no funciona ese sistema de sonido y de grabación en los tribunales, pues entonces estamos frente a esa falta de un sustento de la estructura administrativa judicial. ¿Cómo organizar a los conciliadores judiciales? ¿Cuál es el ruteo de una conciliación? ¿Cómo podemos hacer que el oficial de diligencias nos preste la atención necesaria y la seguridad de hacer una ejecución, una diligencia judicial? Todo eso está previsto en este punto 3 de la estructura administrativa judicial. Entonces se debe incorporar toda una ciencia organizativa de la administración, donde no están necesariamente los abogados, que deben pensar que esos funcionarios deben saber cuál es el servicio de la justicia y no presentarnos unas ventanillitas tan chiquitas que no podemos ni hojear el expediente. Todo eso debe estar al servicio de la materialización de la justicia, no solamente civil, sino de todas las que podamos tener en nuestro foro. Características del derecho procesal civil. Primero, es público, porque está instituido por el Estado, así como desarrollado y supervisado por este Estado. 2, de orden público, porque le rigen normas de orden público y de cumplimiento obligatorio que organizan a la sociedad. Es autónomo, no es un apéndice del derecho civil, no es lo que se dice, es la parte adjetiva del derecho. En una unidad lingüística no podemos poner sujeto, objeto o adjetivo y complemento. Podemos decir que el derecho procesal civil es una rama totalmente autónoma, acabada, es una rama que existe por sí y ante sí. Y finalmente es instrumental, porque plantea estudios de medios de solución del conflicto. El derecho procesal civil no se sustenta a sí mismo para hacer derecho, sino está al servicio de un proceso civil, al servicio de alternativas de solución del conflicto por otros medios que no sea el proceso civil.
También debe estudiar la estructura, el sustento burocrático de todo ese orden que se llama los tribunales. Por eso se dice que es instrumental. Vayamos ahora a ver un poco de los fines, valores, principios y normas jurídicas, para ubicarnos un poco en el Código Procesal Civil vigente desde el 2016. Los artículos 10 y siguientes de nuestra Constitución Política del Estado nos plantean los fines del Estado, ¿no? O sea, esto es una constitución bastante descriptiva la nuestra, ¿no? Donde nos plantea los fines del Estado. Si nosotros revisamos el artículo 8, parágrafo 2, nos da una serie de valores. Todos esos valores, todo lo que hagamos en este Estado plurinacional de Bolivia, tiene una finalidad última que es el vivir bien, lo que se denomina en Aymara el suma camaña. Hagamos todo lo que hagamos en nuestro Estado, todo sea apuntando al vivir bien. El vivir bien puede ser interpretado desde N situaciones, muchos conceptos, muchas ópticas, etcétera. Vivir bien. Para uno será muy espiritual, para otro será muy material, particularmente para mí, vivir bien, el hecho de vivir es algo físico, algo que estamos desarrollando, ¿no? El vivir bien, ¿no? Material. Y evidentemente el Estado, pues, es más objetivo, ¿no es verdad? Entonces, establecidos lo que es el vivir bien, finalmente vivamos bien, encontramos que en nuestro país muchos no viven bien. Quizás la mayoría del pueblo boliviano no vive bien. Algunos vivirán un poco mejor, hasta vivir bien. Excelente. Por lo menos hemos señalado un objetivo. De los fines del Estado, la doctrina nos dice que podemos extraer, sacar los valores. Concretamente, los valores tenemos en el artículo 8, parágrafo 2 de nuestra Constitución. Pero yo me pregunto de esos valores, ¿cuáles son los valores técnicos para el proceso civil, para una sentencia civil? Porque la sentencia tiene que alcanzar valores necesariamente para ser tenido como tal. Veremos más tarde eso. De los valores extraemos los principios jurídicos. De los principios jurídicos extraemos las normas jurídicas, entre ellos el Código Procesal Civil, la Ley 439 de 19 de noviembre de 2013. Cuando hablamos del vivir bien como finalidad última, estamos tomando toda una filosofía, toda una cosmovisión. Se dice de la cosmovisión andino-amazónica. Esa cosmovisión fue forjado por los antiguos habitantes, nuestros antiguos habitantes, nuestros pueblos antiguos, que conformaron esa visión del mundo y sus alrededores, de su sociedad, de su estado. Y ellos ya se plantearon aquellos años el vivir bien. Esto responde a la cosmovisión andino-amazónica, muy nuestra, muy de nuestro país, quizás también del Perú, quizás de Colombia. Y es así, este Código Procesal Civil y sus principios jurídicos también se ha inspirado en aquello, en los fines y en los valores. Pero hablar de este código, hablar de los tribunales, hablar de la realidad de los juicios civiles hoy en día, no es solamente hablar de la cosmovisión andina amazónica, sino también esa normativa tiene una gran influencia. Otra gran influencia que es la legislación romano-germánica. Estamos hablando de Europa occidental. ¿Sí? Allí el antiguo imperio romano forjó sus normas, luego los demás estados de Europa occidental, entre ellos Alemania, Francia, España, Portugal, y crearon lo que se llama el derecho continental, el derecho de la tradición romano-germánica.
y que después llegó a América y bueno, conformamos ese sistema. En ese sistema de la tradición romano-germánica, donde lo más importante es la ley, también existen fines últimos del Estado. Ese fin último del Estado es la felicidad, no es el vivir bien. Pero en este Código Procesal Civil, Código Civil, ambos están entrelazados, ambos se complementan para forjarnos lo que hoy es Bolivia en este siglo XXI. Dos cosmovisiones entabladas que de ninguna manera pueden sentirse excluyentes o confrontadas, sino simplemente se complementan entre los dos para darnos lo que conocemos hoy en día, la legislación y los fenómenos jurídicos en Bolivia. En esa cosmovisión del derecho occidental, la finalidad última del Estado y del derecho es la felicidad. Ahí tenemos al artículo 8, parágrafo 2 de nuestra Constitución, ¿no? Donde se dice el Estado se sustenta en los valores de identidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para la finalidad última del vivir bien. Hoy en día, el derecho procesal civil ha acuñado con la filosofía jurídica los valores modernos que el juicio, el proceso, las sentencias deben alcanzar, que son equidad y justicia, técnicamente hablando, porque este artículo 8, parágrafo 2, está destinado a todos los estantes y habitantes de este país, a todos quienes tienen oficios, profesiones, se dedican a todo o bien son jubilados. Estos valores van para toda la sociedad, pero de estas técnicamente encontramos dos: equidad y justicia. Entonces, las sentencias cuando son redactadas deben ser acordes a un valor que se llama equidad o por lo menos a un valor que se llama justicia, según la filosofía, las nuevas corrientes de este siglo XXI. Dijimos que de los valores extractamos, sacamos, nos inspiramos los principios procesales, los principios jurídicos. Por eso en esta oportunidad vamos a tratar los principios rectores del proceso civil actualmente. Cuando hablamos de los principios procesales, debemos hablar de la filosofía de la lógica, básicamente. Los principios procesales, al ser una rama de la lógica, es tratarla. De este modo diríamos que la lógica es una ciencia necesariamente formal, o sea, es de carácter epitelial y de estructura interna, algo así como el ser humano. Tiene piel, es forma, y tiene huesos, también es formal, estructura. El contenido serán los órganos, será el cerebro, el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la lógica, que es una ciencia necesariamente formal, su objeto es la estructura, formas del pensamiento humano. Ejemplo, formular conceptos o categorías, el concepto hombre, el concepto derecho, el concepto estrella, el concepto nube, el concepto fuego, son conceptos. Hoy en día el derecho las ha denominado categorías jurídicas. La personalidad, ejemplo. El proceso civil, otra categoría. También
se dan proposiciones jurídicas y razonamientos. No olviden que hoy en día, cuando un juez está dictando una sentencia, está haciendo razonamientos jurídicos. Eso es lógica. Por ello, con motivo de establecer reglas y principios para obtener de la verdad, o por lo menos pretender alcanzarla, es que nos tenemos que basar en la lógica. Esa ciencia que nos señala cómo es lo formal. Así hablemos de la lógica en el derecho. Es la aplicación de la ciencia llamada lógica a la ciencia del derecho para tener pensamientos o ideas correctas y en lo posible no errar. Nos ayuda a apartarnos del absurdo o lo errado. De este modo, la lógica ya no está dando estructuras formales, ¿no?, al ser humano para que tenga un sentido común de la vida. Un sentido común más desarrollado que el innato. Todos nacemos con un sentido, una lógica natural, pero si nosotros lo cultivamos, lo vamos desarrollando, vamos a tener una lógica en el derecho bien formada y nos ayudará a razonar de mejor manera. Una herramienta de interpretación. Alguien dijo que el poder del abogado radica en que interpreta la ley con autoridad profesional. ¿Sí? Cualquiera puede leer la ley, cualquiera puede ojear o dictar normas, ¿no? Dictar normas en la comunidad, en la tribu, en cualquier lugar. Pero cuando ya es una ley escrita, una ley científica, valedera para todos, como lo que tenemos en nuestro país, entonces hay que interpretar la ley. Hay que saber el sentido y alcance de una norma, hasta dónde va, en qué sentido, positivo, negativo, de derecho público, de derecho privado, de derecho social, de derecho económico, ¿qué es? ¿Y quién lo interpreta mejor? El abogado. Por eso se dice que el poder del abogado radica en que interpreta la ley con autoridad profesional. Y precisamente la lógica ayuda a interpretar adecuadamente la ley, los principios, los valores y las finalidades últimas del derecho en todas sus ramas. Por eso nos atrevemos a decir que metodológicamente, desde el punto de vista de la metodología, la lógica está por encima de la ley, porque es el sentido, el criterio, el razonamiento sano. Luego las reglas gramaticales para escribirlas, acuñarlas adecuadamente con las palabras correctas. Y finalmente, el abordaje del fenómeno jurídico para entender y expresarlo. Principios procesales, noción, son líneas maestras, rudimentos esenciales formulados en base a la lógica jurídica que planifican la formulación de la norma jurídica para que sean mandatos legales óptimos. Los principios carecen de consecuencias jurídicas en caso de su inobservancia. O sea, estos lineamientos filosóficos nos dicen, señores, aquí va a ser el derecho penal de orden público. Entonces, todas las normas en base a ese principio se van a hacer desarrollar de esa manera. En el derecho privado, diremos, la noción, el rudimento esencial, el principio dirá, responden a la naturaleza del ser humano y que sean disponibles. Entonces, todo un conjunto de normas disponibles que no son de orden público propiamente. Entonces, estos principios procesales nos dan el sentido, la orientación, cómo se van a formular las normas en ese sentido. Y se dice clásicamente, que carecen de consecuencias jurídicas en caso de inobservancia. Hoy en día he podido ver en los tribunales, especialmente en las acciones de amparo constitucional, que a los principios jurídicos les están dando una consecuencia jurídica. No solamente la norma, sino también los principios. Bueno, eso será motivo de alguna discusión posteriormente. Características de estos principios son reglas lógico-jurídicas abiertas,
Es decir, todos vamos por el derecho social para reglamentar los diversos cuerpos legales, abierto. No hay un límite, sino simplemente nos señala un camino, un rudimento, una línea maestra, un camino por donde ir. No nos dice, Señor, hasta aquí es el camino. No hay un supuesto de hecho, o sea, si incumples esto, tu sanción será esto. No dice el principio jurídico esto, sino dice, esto es dispositivo, esto es de orden público, esto es social, esto es económico, esto es tributario, etcétera, etcétera. Nos señalan lineamientos. Señala el sentido filosófico de la norma jurídica que el legislador debe seguir. Nuestra Constitución, por ejemplo, apunta a que el Estado debe hacer todo, incluso hacer hasta empresas de carácter estatal, pero con sentido público. Entonces, las normativas salen, ¿no? Hasta el momento creo que tenemos bajo ese canon alrededor de 74 empresas públicas. En cambio, si nos vamos a la otra Constitución, 0 empresas públicas prácticamente. Por eso los principios señalan el sentido filosófico de la norma jurídica que el legislador debe seguir. Es el sustrato de una norma jurídica. Si nosotros vemos una norma jurídica y queremos ver su alma, su antecedente, ¿qué es lo más importante? Nos dirá, señores, esta norma jurídica en el fondo tiene un principio de orden público, de orden social, de orden privado, de orden económico. ¿Qué nos dirá? Por eso dice, es la esencia, el sustrato de una norma jurídica. Y finalmente, ayudan a interpretar la norma, el ordenamiento jurídico. Para interpretar una norma tenemos muchos métodos, muchas técnicas. Una de las técnicas es buscar el principio que le uniforma a esa norma. Una de las tantas modalidades de interpretar, de desentrañar la norma. Los principios procesales esenciales. Hoy en día la doctrina ha dividido a los principios procesales en 2 grandes ramas. Uno son los principios procesales en general, ¿no? Y otros son los principios procesales esenciales. Algunos otros doctrinarios también dividen a los principios esenciales, procesales, los que están por muy arriba, mandando a otros principios. Entonces se habla de principios procesales esenciales, y los que derivan de estos principios procesales esenciales están los principios procesales funcionales. Y de los principios procesales funcionales recién se saca la norma. Veamos entonces los principios procesales esenciales. El primero es de legalidad. Evidentemente, en nuestro país, bajo el sistema del derecho continental o de la tradición romano-germánica, incluso nuestra Constitución nos dice, ¿qué es lo más importante del mundo jurídico? La ley, el cumplimiento de la ley. El juez es independiente y solo se debe a la ley. Todos tenemos la gran garantía de la ley. Entonces, el proceso civil es legalista. Primero, legalidad. Segundo, el tercero imparcial. Nos está diciendo, en el proceso debe haber un tercero imparcial, que nosotros lo llamamos juez. Y dictamos toda una normativa para los jueces. El tercero, bilateralidad. En el proceso civil siempre debe haber parte y contraparte, demandante y demandado. Solo así podríamos concebir un proceso civil. De lo contrario, no habría proceso. 4, igualdad jurídica de los parciales. O sea, hay el demandante y el demandado, la ley, el juez y todos le dan la misma oportunidad, los tratan similarmente para que tengan estos igual posibilidades de alcanzar sus objetivos dentro del proceso y finalmente ser los justiciables. 5, transitoriedad del proceso. Nos está diciendo este principio esencial, el proceso debe ser corto, debe ser rápido, debe terminar ya no más. El proceso es algo así como una estrella fugaz, ojalá fuera así,
¿no? Pero no es así en los procesos. Pero por lo menos la doctrina nos dice, señores, hay un principio esencial de transitoriedad del proceso. 6, eficacia del proceso civil. El proceso civil debe ser lo suficiente eficaz para agarrar el conflicto de relevancia jurídica y resolverlo. 7, moralidad. Nos dice, señores, seamos morales, tengamos buena fe, que haya lealtad procesal, que el juez sea imparcial, ético, estudioso, y nos llevemos dentro de un marco de los derechos humanos. Seamos morales. Y sobre esto también, felizmente, hoy en día se ha dictado bastante normativa en base a este principio. El dispositivo nos dice, señores, quedan ustedes facultados a hacer determinadas cosas en beneficio de sus intereses, pero sin perjudicar el derecho ajeno. Y el inquisitivo taxativo, donde nos dice, hay que hacer determinadas cosas y lo hacen o lo hacen, y no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, frente a un asesinato, el Ministerio Público tiene que actuar y actuar. Frente a la transgresión de un derecho patrimonial, se reclamará y dirá, se respeta la propiedad privada o se respeta la servidumbre, se respeta una obligación, se respeta un contrato inquisitivo. El artículo 180 de nuestra Constitución Política del Estado también proclama principios procesales para todas las materias, materia civil, penal, familiar, agrario, tributario. ¿Sí? Ahí tenemos el principio de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso, igualdad de las partes. Pero estos principios también se han formulado en base a los principios que tiene el Estado boliviano. O sea, el Estado también tiene sus principios para actuar sobre todas las cosas, frente a los incendios, frente a la sociedad, frente al carnaval, frente a lo que quiera. Estos principios que proclama nuestra Constitución son los siguientes. Primero es el protectivo. El Estado protege. El Estado te da la protección, por ejemplo, física, la protección de las fronteras, la protección de tu hogar, la protección de tu trabajo. Protege. Es el gran protector, es el gran papá, si vale el término. También tiene otro criterio, otro principio, que es el garantista. Dice, te estoy garantizando tu trabajo, te estoy garantizando salud, te estoy garantizando educación. ¿Y por qué no decir, te estoy garantizando la suficiente provisión de dólares? A veces no siempre se cumple, ¿no? Entonces el Estado es garantista, nos garantiza muchas cuestiones, a la seguridad, garantía de poder ejercer nuestros derechos, una justicia adecuada. Y finalmente el Estado es intervencionista, este Estado. Cuando alguna cuestión no está cumpliendo la función económico-social, pues entrará con sus agentes, lo agarrará, lo enderezará, o lo estatizará, o le dará alguna otra función. Es intervencionista en las relaciones. Por ejemplo, en un contrato de préstamo, también es intervencionista. ¿Podría dar un contrato de préstamo con intereses del 4% mensual? No. Y el juez nos dice, señores, podrá ser tu plata, prestarás plata a quien quieras, la persona se prestará plata, pero con intereses máximo del 3% mensual. Es intervencionista hasta en los contratos privados. Y el usuario, la población, ¿qué intereses tendrán? ¿Qué rol tendrán? Tendrán su interés privado.
de carácter civil, comercial, familiar o el que corresponda. Y fruto de esto, se han sacado estos principios procesales para todo tipo de juicios, de gratuidad hasta igualdad de las partes. Valores para la jurisdicción civil. Los valores los queremos, los apreciamos porque valen realmente para la sociedad. El decir la verdad, el actuar correctamente, el tratar por igual a las personas, etc. Pero para la jurisdicción civil existen dos valores técnicos para el derecho procesal civil. Y el primero de ellos es el de equidad. Así, en ese escalón, en esa escala, primero equidad. Y bueno, si no hay caso, justicia. Pero al fin, valores. El primero, decíamos, es equidad. Este valor se supone que trasciende la ley, va más allá de esta de ley. ¿Para qué? Para que esa sentencia del juez, para que ese fallo resuelva el conflicto de manera no formal, no pasajera, sino de manera excelente. Esa excelencia que todos reclamamos, lo mejor de lo mejor, pues que así sea, que las sentencias a ser dictadas en nuestro país alcancen ese valor equidad. Sería, ¿no? No todo es excelente. Por eso la filosofía del derecho ha dicho, bueno, si no se puede alcanzar ese valor equidad, que inclusive ese juez cuando dicta sentencia sin que haya ley, lo ha hecho muy bien, muy correctamente, es equitativo, pero no en todos los casos se da aquello. Entonces el segundo disvalor, rebajado, devaluado, como quieran llamarlo, es el valor justicia, donde se busca solo el cumplimiento de la ley. Es un deber con la formalidad. El juez entonces dicta su sentencia igualito a lo que dice la ley. Pero ha hecho justicia. Ha hecho justicia, valor justicia. Por ejemplo, tengo un título acreditivo donde se ha prestado dinero, no me devuelven el dinero, demando. Entonces el juez dice, a ver, hay un documento, hay un deudor, hay un acreedor, es líquido, exigible, de plazo vencido, y dicta su resolución, su sentencia inicial, disponiendo el cumplimiento de eso. ¿Qué de excelso puede haber allá? Simplemente es un cumplimiento con la formalidad. Entonces, lo excelso es la equidad. El disvalor justicia también lo aceptamos. Más abajo entendemos que es una clara injusticia. Entonces, de estos grandes valores que ya sabemos, extraemos los principios procesales civiles. Es así que el Código Procesal Civil, en su artículo primero, señala 17 principios procesales. 17. Los cuales rigen al proceso civil a diferencia de la anterior legislación que iban dirigidos al juez. Entonces, ¿qué decía la anterior legislación? ¿No? Señalaba los principios, dice, debe cumplirlos el juez. Quiero entonces que los cumple el juez. Yo como parte, no. ¿Qué tal, no? Pero hoy en día, como el proceso es instrumental, se dice, los principios rigen a ese proceso civil, a esa institución que se inicia con la demanda, la citación, la contestación, audiencia preliminar, audiencia complementaria, sentencia, que sirva a todo ese fenómeno procesal estos 17 principios. ¿Cuáles son estos principios? Oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por ley. La oralidad. Entonces el juicio en su esencia va a desarrollarse bajo la palabra hablada, ya no por escrito. Entonces ahí encontramos que también nos dice, señores, también puede haber escritura en algunos actos, pero básicamente sea oral. Pero
debemos entender que hay actos de postulación eminentemente escritos como los centrales, los iniciales de la postulación de la demanda, como también hay demandas incidentales, generalmente incidentales verbales en el actual proceso civil. 2. Legalidad. La autoridad judicial en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto por la ley. Evidentemente estamos en el derecho continental, en el derecho de la tradición romano-germánica, en el derecho occidental, donde la ley nos marca todo. El gran rector, la ley. El gran garantista, la ley. Todos nos debemos a la ley. Ahora veamos el dispositivo. El dispositivo es uno de los principios más importantes del proceso civil. Decíamos que es un principio esencial. No es un principio funcional, sino es un principio esencial que nos marca todo el proceso. Me atrevería a decir, estimados amigos, que el dispositivo hoy en día se constituye, este artículo 1, numeral 3, en la síntesis, el resumen de todo el Código Procesal Civil. El asunto es entenderlo, ¿no? Dice así: el proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. O sea, ese instrumento de realización de la justicia que se desarrolla en los tribunales se construye en función al poder de disposición de la pretensión. O sea, tengo que presentar una demanda, ¿dónde está mi pretensión? Tengo que presentar una reconvención, ¿dónde está mi pretensión? Bien, demás actuados, ¿dónde está la pretensión? ¿Y por qué de un momento a otro hablamos de la pretensión si la ley anterior nos decía, señores, la acción judicial, desde los romanos, desde Gallo, donde nos dice, señores, haremos un plan de las leyes, nos dijo hace 2000 años este amigo, de las personas, de las cosas y de las acciones judiciales, los rituales en el foro, en los tribunales. Pero de pronto aquí ya no encuentro a la acción. Sí, sí, amigos. Es que la acción, nos decía, señores, vayamos por este camino de desarrollar todo el proceso judicial en base al trámite, al procedimiento, las formas, el ritual, forma. Entonces los expedientes crecían y crecían. Ahora siguen creciendo lamentablemente, pero antes crecía mucho más. Porque era trámite, forma, procedimiento. Cuando entonces, hace 100 años atrás, los doctrinarios se dan cuenta, ¿por qué vamos a hacer que el proceso judicial siempre va a ser lo más importante, las formas? ¿Por qué no nos preguntamos sobre el contenido y no solo la forma? Entonces, los doctrinarios van a escribir qué es forma, trámite, procedimiento, sustancia. Hablar, litigar, llenar de memoriales, seguir tramitando y tramitando. ¿Qué sería el contenido? El contenido sería el conflicto, resolver el conflicto, tratarlo al conflicto, entender el conflicto, desarrollar el conflicto, solucionar el conflicto, etc. Entonces, mejor, ¿por qué no vamos por solucionar el conflicto? Entonces, esa vía que señalaba este camino vuelca 180 grados. Dice, ahora vayamos por el contenido del proceso, no por las formas. 180 grados, ¿no? Hablando en esos términos, ¿no? Geométricos, dice, vámonos, ya no por este camino, sino vamos por allá. Entonces se construye
Se construye un nuevo proceso, se construyen nuevas normas, se construye una nueva lógica, se construyen nuevos valores, se construye un nuevo proceso civil. Y que todo esto sea en base a la pretensión de quien inicia el proceso. Y así el proceso entonces, en el fondo, es pretensión. Nosotros podemos decir que el proceso hoy en día es el método idóneo para que el juicio, el proceso camine buscando solamente lo sustantivo, buscando únicamente lo esencial, buscando únicamente resolver el conflicto de relevancia jurídica, lo más rápido posible, lo más correcto, lo más justo. Y ya no preocuparse tanto por el trámite y el procedimiento. Entonces, se acuñó este principio, el dispositivo, por primera vez en nuestro país, después de muchos años, más de 160 años, 170 años, en el mundo nace esto, de la escuela francesa, de la escuela italiana, de la escuela alemana, y es demasiado bien recibido en la Argentina, donde muchos cultores le dan esa función a la pretensión, luego el Uruguay, Colombia, Perú, México, etcétera, etcétera, en Latinoamérica. ¿Y Bolivia qué? Olvidada. Hasta que el año 2013 se erige un nuevo código donde nos dice, señores, es más importante la pretensión que la acción. Entonces el gran desafío es entender la pretensión. La pretensión entonces no es como dice mucha gente, ¿no?, que no conoce el derecho. Pretensión debe ser petición, hasta por ahí, pero en el fondo no es así. Este método para transitar por lo sustancial, para transitar por el conflicto, agarrar, coger, resolverlo y desarrollarlo ya en la ejecución de fallos, está sintetizado hoy en día en el nuevo Código Procesal Civil, y los procesos judiciales precisamente reclaman y resuelven esto de la pretensión. Entonces es lo central del nuevo Código Procesal Civil, el dispositivo pretensional. Dispone a través de una pretensión. Estoy facultado a reclamar mis derechos a través de la pretensión. Bueno, los demás son los que conocen, el de dirección, por ejemplo, que el juez es la máxima autoridad, todo con el juez, nada sin el juez. Luego tenemos el de inmediación, que permite a la autoridad jurisdiccional el contacto personal y directo de las partes en las audiencias con la prueba y los hechos que se alegan en el proceso, excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión fuera de la jurisdicción del juzgado. El de concentración permite determinar la conjunción de la actividad procesal en un menor número posible de actos para evitar la dispersión. El de publicidad exige como condición indispensable la difusión de la actividad procesal, salvo que la autoridad judicial decida lo contrario cuando la ley lo determine. El saneamiento faculta a la autoridad judicial a adoptar las decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la causa, siempre que no afecten los principios del debido proceso y de la seguridad jurídica, de manera que se la concluya la tramitación de la causa con la debida celeridad procesal. La gratuidad del proceso civil es gratuito, siendo esta la condición para hacer la realidad del proceso, de ese acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Celeridad. La economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos ordenados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, imponiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados y servidores judiciales. El juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia
ni suspenderla, salvo por razones que expresamente autorice el presente código. Interculturalidad. La autoridad judicial en el desarrollo del proceso deberá considerar que el ejercicio de los derechos individuales y colectivos permiten la convivencia de una diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística. Transparencia. Los actos procesales se caracterizan por otorgar a las partes información útil y fiable, facilitando la publicidad de los mismos, con el objeto de que la jurisdicción cumpla con la finalidad de proteger derechos e intereses que merezcan tutela jurídica. Igualdad procesal. La autoridad judicial, durante la sustanciación del proceso, tiene el deber de asegurar que las partes estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes. Eventualidad exige realizar actividades conjuntas dentro de un mismo plazo, aun cuando sean excluyentes, contrarias e incompatibles, es decir, atender la coyuntura procesal. Contradicción. Las partes tienen el derecho a exponer sus argumentos y rebatir los contrarios. Verdad material. La autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberán adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. Y finalmente, probidad. Exige en la actuación de las autoridades judiciales, partes, representantes, auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso, de conducirse en los actos procesales con buena fe, lealtad y veracidad. Estimados amigos, como podrán ver, estos son los principios señalados en el Código Procesal Civil. Aquí quiero demostrar lo siguiente: la consecuencia de un principio procesal. El número 17 que leímos dice así: exige en la actuación de las autoridades judiciales, partes, representantes, auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso, de conducirse en los actos procesales con buena fe, lealtad y veracidad. Es decir, probos. Ser probos. Le exige la probidad a la autoridad judicial, a las partes, a los auxiliares, a los representantes, en fin, a todos quienes concurren al proceso. Es un principio. De este principio devienen varias normas jurídicas. Uno de ellos es el artículo 3. Miren, vean qué dice. Buena fe y lealtad procesal. La consecuencia. 1. Las autoridades judiciales están en la obligación de impedir y sancionar toda forma de fraude procesal, colusión, dilación y, en suma, cualquier manifestación de conducta procesal. O sea, el parágrafo primero está dirigido a la autoridad judicial. Moralidad. El parágrafo segundo está dirigido a las partes y a todos los que intervienen en el proceso, y dice así: las partes y en general quienes intervienen en el proceso deben actuar en forma honesta, de buena fe, con lealtad y veracidad, sobre la base del conocimiento cierto de los hechos y el entender racional del derecho aplicable, respetando a la autoridad judicial y los derechos del adversario. Entonces, vemos al principio y sus consecuencias en varios artículos que tenemos en el código, entre ellos el artículo 3. Hablábamos de los principios esenciales. Ahora veamos uno solo, el principio esencial dispositivo, que disciplina a los otros principios que los ha denominado la doctrina principios funcionales. Entonces, diríamos el principio dispositivo de iniciación. Ningún proceso en materia civil se va a iniciar si no es a instancia de parte del actor. ¿Sí? Ningún proceso. Siempre habrá alguien que lo haga. El Ministerio Público no lo va a iniciar de oficio. No lo va a iniciar la Procuraduría. No lo va a iniciar el juez, el secretario, nada, sino es la parte, principio de iniciación. 2, principio dispositivo de prueba. Si demando algo y quiero que
me den una buena sentencia, pues voy a presentar toda la prueba. Si quiero, presento. Y si no, no. 3, principio dispositivo de rogación de sentencia. Al juez le quiero decir cómo quiero mi sentencia. Que declare probado, que me paguen mi deuda, que en ejecución de fallo, si no me paga, embarguemos sus bienes, los subastemos y con eso me pague. Rogación de sentencia. Principio dispositivo de reclamación. Generalmente se refiere a los recursos. No me salió bien la sentencia, tengo esa posibilidad de interponer mi recurso en el plazo de 10 días, por ejemplo, con la fundamentación necesaria y con todos los recaudos. Reclamación. Dispositivo. Si quiero apelo, si no, no apelo. Luego tenemos el dispositivo de revisión, porque en el fallo hubo infracción a una norma específica, una violación de una norma, puedo plantear mi recurso de revisión. Generalmente es casación. Si quiero lo planteo, si no, es dispositivo, es pretensional. Y cuando ya tenemos el auto supremo, ya tenemos una sentencia ejecutoriada por cualquiera de las vías, entonces hay que ejecutar, hay que cumplir los fallos. Y no es que el juez lo va a hacer, sino también tengo que ir y decirle, solicitarle, señor juez, deseo ejecutar la sentencia, porque no me ha cumplido el demandado, pese a que ha sido intimado, no lo hizo. Entonces, muchos jueces dicen, presente un memorial solicitando el inicio de ejecución, ¿no? Y se presenta siempre instancia de parte. Miren, del principio esencial, dispositivo, artículo 3, artículo 1, numeral 3, hemos sacado 7 principios funcionales. Depende en el grado de desarrollo del proceso judicial. La acción judicial. ¿Dónde queda la acción judicial? La acción judicial continúa en la demanda, continúa en la reconvención, continúa en el proceso. Y diríamos que es el poder o la facultad de acudir a la jurisdicción solicitando o pidiendo tutela judicial efectiva. Se busca que se desemboque y se desarrolle el proceso. La acción judicial es portadora de la pretensión, o sea, la acción judicial es forma, es algo epiteliar, dijimos, algo estructural. Entonces, ahí dentro está la pretensión. ¿Y qué hace la acción? Lleva la pretensión a la jurisdicción, al juez, para que se atienda a esta. Entonces, cuando el juez dice, te admito, la acción desaparece, se diluye, no va, y lo que permanece es la pretensión a lo largo de todo el proceso. La norma procesal constitucionalmente debe ser una ley, pero existen otras normas jurídicas que rigen o disciplinan al proceso civil, como los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, los acuerdos de sala plena del Tribunal Supremo y de las 9 salas departamentales, los protocolos. Por ejemplo, en nuestra materia tenemos el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil del año 2017. Léanlo, es muy interesante, estimados amigos. Luego tenemos los instructivos y la jurisprudencia. Miren, la normativa procesal es amplia, es grande, no es solo código procesal. Por eso, hoy en día se ha cambiado lo que se entendía por norma procesal. Si nosotros nos vamos al código de hace unos años, ¿qué nos dice sobre la norma procesal? Todo es de orden público, señores, todo es público. Pero hoy en día, atendiendo al pretensional dispositivo, se ha acuñado otro concepto de norma procesal y dice así, las normas procesales son de orden público, en consecuencia de obligado acatamiento, tanto para la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros. Muy bien, la gran regla es que siguen siendo las normas de orden público. Pero la segunda parte, el segundo párrafo dice así, se exceptúan de estas reglas las normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo por referirse a intereses privados de las partes. Entonces dice, señores, hay normas de orden público y normas facultativas.
que protegen el interés particular, el interés de los privados. Y uno de los intereses privados es interponer la demanda facultativamente, pretensionalmente, dispositivo. La pretensión procesal entonces se encuentra solo en la demanda y reconvención, no en la excepción, no en la contestación negativa, no en la contestación afirmativa, no en la contestación mixta, solo en estas dos piezas. También encontramos en otros actos de postulación, ¿no?, de iniciación, actos de postulación, de iniciación, que pueden ser verbales o escritos según disponga el Código Procesal Civil. Generalmente son los procesos incidentales, generalmente. Entonces, revisando el artículo 110 del Código Procesal Civil, diríamos que toda demanda de pretensión civil será presentado ante la autoridad judicial competente en esa materia civil. Y además, si nosotros damos lectura al artículo 110 ya en detalle, nos dice, señores, los requisitos de la demanda son de forma y de contenido o fondo. Entonces, veremos la forma y veremos el contenido de una demanda, de una reconvención. He querido hacer un ejercicio para todos ustedes, estimados amigos, de acuerdo al artículo 110 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son los aspectos de forma? ¿Qué es la forma en la demanda? Entonces he hecho un listado, pero ustedes podrán completar el resto, ¿no? Y digo, aspectos de presentación y admisión. Ejemplo, los otros síes. También podría ser la suma o síntesis de la pretensión que se pone al principio de la demanda en la parte superior derecha. Explicar la prueba preconstituida, el ofrecimiento de pruebas a producirse en la fase del juicio oral, el domicilio procesal, el régimen de honorarios, etcétera, etcétera. Pero en esta formal hay algún elemento o aspecto fundamental que le falta, que no lo estoy señalando, y que ustedes, amigos, deberían establecer y mandarme a mi correo electrónico, que yo les voy a decir finalmente, ¿no?, al finalizar la clase. O se los voy a mandar a sus correos electrónicos. 2, el fondo. En el fondo, una demanda es la pretensión, la demanda y la reconvención, correctamente propuestas, por supuesto. Buscan la viabilidad de la admisión y la previa tramitación a ser atendida en sentencia. Revisando la doctrina, encontramos a un gran autor argentino. Me estoy refiriendo al doctor Adolfo Rivas, que vino a Bolivia muchas veces. Tiene un libro que se llama Derecho Procesal Orgánico. En este libro he podido encontrar esta noción de lo que vamos a entender por pretensión en el proceso civil contencioso. ¿Qué es la pretensión? Y me parece que es una de las definiciones más correctas, por lo menos para nuestro medio, para Bolivia, y que dice así: es la manera en que la o el demandante expresa su querer o aspiración con trascendencia jurídica consistente en lograr una sentencia declarativa, generalmente declarativa, que también puede ser constitutiva, modificatoria o extintoria, que le permita satisfacerlo, operando o surtiendo efecto sobre la o el demandado, de forma de obtener del mismo la prestación debida de dar, entregar, hacer, no hacer. Entonces, aquí nos damos cuenta que prácticamente toda la demanda, toda la reconvención es solo pretensión. Veamos ahora
tratemos de hacer un ejercicio. Podríamos resumir en dos palabras, máximo tres, digamos, máximo tres palabras. ¿Qué es pretensión? Pero tomando de esta noción, de esta definición. No puede venir de otro lado otras palabras como derecho, acción, hechos, nada de eso. Solamente de esta noción, tomando dos o tres palabras, solamente las palabras claves, digamos, he entendido pretensión porque tengo las dos palabras que me explican absolutamente todo. ¿Pueden hacer ese ejercicio, estimados amigos? Y entonces podríamos decir, sí, creo que has entendido qué es pretensión. Contenido de la pretensión. El doctor Adolfo Rivas también se preocupa de desentrañar, de explicarnos la noción de pretensión, la pretensión procesal, y lo sintetiza en 6 aspectos. Si uno de estos le falla, la pretensión está mal formulada, pésimamente formulada en la demanda y la reconvención. ¿Cuáles son estos? 1. Autoatribución de legitimación activa de modo de operarse ante la jurisdicción en su condición de titular de la pretensión. O sea, la autoatribución. Cuando voy en el acto pretensional de la demanda ante el juez, le digo, señor, yo soy el demandante. Yo le diré, yo soy el actor, soy el propietario, soy el heredero, algo. Y tengo que desarrollar toda la legitimación. 2. Denuncia de legitimación pasiva. En este acto, en este nuevo escenario, como demandante, señalo, identifico quién es el demandado, quién es el legitimado pasivo. ¿Para qué? Para lanzarle la pretensión. En el antiguo sistema se le lanzaba la acción, pero sería un error hoy en día. Hemos definido acción con ustedes en estas diapositivas. Si le lanzara la acción al demandado, le estaría diciendo, señor demandado, por favor, hágame justicia. Y eso está errado. Lo que podríamos decirle sí es al juez, señor juez, hágame justicia. Por eso estoy lanzando la pretensión al demandado. Pretendo de él tal cosa. 3. Afirmación de hechos constitutivos de la causa o motivo de la pretensión. Hay que señalar hechos. Los hechos fundamentales, nos dice la ley. Entonces, ¿qué hechos serán esos? Los que sustenten mi pretensión. Por hechos podemos hablar la relación que sustenta la pretensión, la prueba preconstituida y la prueba a producirse, la valoración de la prueba. Miren cuántos aspectos se enuncian en este número 3. 4. Identificación de los objetos pretendidos. ¿Qué pretendo como objeto? Pueden ser derechos personales, personalísimos, reales, mixtos, sucesorios, etcétera, etcétera. Derechos materiales e inmateriales. En materia civil, derechos inmateriales. Quiero cambiar mi apellido, ¿no? Se equivocaron los que me inscribieron, pues quiero cambiar mi apellido, modificar en un proceso ordinario. Es un derecho inmaterial, pero civil. Autoatribución del derecho subjetivo. En el acto pretensional tenemos que señalar, afirmar que hay una norma que ampara nuestro derecho y buscamos esa declaración. Y 6. Alegación razonable del interés de obrar, ya que de lo contrario no se configuraría un real conflicto justificativo de la operatoria jurisdiccional. En este acto pretensional tengo que establecer con seguridad cuál es el conflicto de relevancia jurídica. Tengo que diferenciar del problema, porque una cosa es el conflicto de relevancia jurídica, el pleito, esa confrontación respecto del problema.
Problema para mí es ir a Derechos Reales, querer inscribir un título y me digan fotocopia de la cédula de identidad del vendedor. Yo como comprador no lo tengo, es un problema, pero no conflicto. Conflicto es cuando alguien me discute el derecho de propiedad de ese bien que quiero inscribir en Derechos Reales. Establecer ese conflicto a veces es problemático. Práctica, ¿sí? Ruego a todos tengan la amabilidad de leer la demanda que les voy a mandar a sus correos junto al certificado de este curso y establecer 2 hechos destacados que debe sustentar la demanda. Y si alguien señala 3, se aceptará la misma. Por favor, todavía no señalen el tipo de acción judicial, ni tampoco las pretensiones. Eso responderá a otro curso, a otro momento en que nosotros retomemos estas conferencias. No lo hagan todavía. Solamente esto. Cada hecho destacado que declaren, que señalen, no debe pasar de 10 palabras. 10 palabras, nada más, cada hecho. No olviden que en lo concreto, en lo resumido, está la sabiduría. Reitero, no señalen todavía el tipo de acciones, ni tampoco las pretensiones. Solamente 2 hechos destacados de la demanda que les voy a mandar. 2. Si pueden 3, bien, se admite, pero cada hecho no debe pasar de 10 palabras. Es un ejercicio de concentración. Ejemplo, cuando voy y quiero aceptar la herencia, ¿qué le voy a contar a la autoridad? ¿No? Que ha muerto la persona, que lo hemos enterrado aquí, que ha habido la misa de 8 días, que hemos viajado allí para lavar su ropa, etc. No. Simplemente, como dice el artículo 1000, esta persona ha muerto, eventualmente de ella se derivan sus derechos sucesorios. Artículo 1000 del Código Civil. Esta persona ha muerto en tal lugar, en tal fecha y punto. Y aquí está el certificado. Miren, ese es el hecho destacado. ¿Qué más podemos decir en una aceptación de herencia? ¿No creen? Entonces, más o menos se trata de eso, hacer ese ejercicio. Los hechos sustentan la pretensión, como hemos visto en la diapositiva en el número 3. Bueno, estimados amigos, ya es hora, nos hemos pasado incluso unos minutos. Es muy lindo el mundo del derecho, uno se apasiona. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Este es un inicio de un ciclo de conferencias. En las próximas semanas se van a desarrollar estas conferencias. En realidad, todos los sábados. El próximo sábado también quedan ustedes, estimados amigos, invitados a que puedan participar de esta conferencia enteramente gratuita. Y a su vez pueden ustedes comunicar a otros amigos, familiares, que estamos dictando esto de manera abierta, ¿no? Incluso para estudiantes de derecho, no hay ningún límite. Entonces, vamos a ver que el próximo sábado o el siguiente sábado invitemos a algún magistrado, algún juez o algún fiscal que nos pueda hablar sobre otras temáticas del derecho, ¿no? De un derecho que se hace en los tribunales, de un derecho que se hace en el Ministerio Público, de un derecho que está ahí vigente y es de interés para todos. Seguramente nuestro coordinador del posgrado, el técnico, Adrián, les va a comunicar de que se les va a pasar dentro de un tiempo, o el día de hoy, por supuesto, sus certificados a sus correos electrónicos, y también voy a aprovechar para mandarles un material para esta práctica que estamos hablando de los hechos destacados. Y seguramente en otra oportunidad vamos a estar nuevamente con ustedes, estimados amigos, donde vamos a seguir avanzando cómo es el tema pretensional dentro del nuevo proceso civil. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.